Bueno, Dios les bendiga, hermanos. La verdad que para mí es una experiencia y un placer el poder estar aquí esta mañana con ustedes, tomando en cuenta que estoy en mi casa, ¿cierto? Estoy en el lugar donde están mi familia, la familia que yo escogí. Eh, en el proceso de construir esta enseñanza todos estos días, el Señor ha sido maravilloso porque normalmente cuando usted está leyendo la palabra se confronta contra ella. La palabra dice que el Señor dice que la palabra es como una espada de dos filos, ¿cierto? Que penetra el alma. Y definitivamente no fue la excepción. Predicando y estando en el tema de poder buscar el tema, el Señor me llevó a un momento de mi vida, esos momentos que todos tenemos, que son los espacios oscuros, los lugares que no queremos que nadie conozca. Esa parte de su vida que usted nunca habla con nadie y que quiere tener por allá aparte guardado, ¿cierto? Entonces, pues eso nos remonta. Varias personas de las que están aquí conocen mi historia, ¿cierto? Pero yo quiero que parte de mi historia, porque me quedaría aquí toda la mañana compartiéndoles mi historia, ¿cierto? Entonces quiero que hacerlos partícipes a ustedes también con parte del testimonio mío. Reunión Colombia. Amigos que se aman, aman a Dios y su misión. Y eso nos remonta a 1976, ¿cierto? Bueno. En ese momento nació un hermoso niño, de verdad que era espectacular, sigue siendo, en un hogar muy hermoso, en un hogar maravilloso, donde habían 2 padres, 4 hijos, 2 mujeres, 2 hombres. Era un hogar y unos padres perfectos, con una muy buena visión frente a la iglesia donde estaban, obviamente cristianos, ¿cierto? Con un testimonio insuperable, maravilloso. Servían a la iglesia, predicaban como yo lo estoy haciendo esta mañana y tengo el placer de hacer. En sus labores cotidianas y profesionales eran también muy bien estimados, tenían una muy buena, digamos, reputación, ¿cierto? Entonces, era tremendo yo estar en este hogar tan maravilloso, donde esta familia, estos padres tenían un tan buen testimonio a la vista de todas las personas. Pero cuando vamos y confrontamos a esos hijos, si pudiéramos hoy, pues preguntarles a esos hijos, a esos 4 hijos de ese matrimonio, resulta que ese testimonio tan maravilloso ya no era tan buen testimonio. Y entonces ahí entro yo. No voy a contar el resto de historia porque pues sería complicado, pero ahí entra Erwin, confrontado frente a un padre ausente, un padre maltratador, un padre inflexible, un padre que se volvió experto en utilizar herramientas para infligir dolor. Me explico. Yo me acuerdo que mi papá tenía un látigo como de los que le pegan a los caballos y él tenía varias técnicas. Entonces él nos decía que teníamos que tenerlo en el tanque del agua, porque es que en el tanque del agua hacen más daño. Eso era una belleza. Y entonces yo me acuerdo que el hombre, cada vez que nos pegaba y nos daba esos latigazos, eso se pegaba como en la piel y salía el verdugón y quedaba sangre ahí. Y ese era el papá tan hermoso que estaba en la comunidad, ¿cierto? Era tremendo. Comenzó Erwin, ese niño maravilloso y lindo, a crecer con una cantidad de cosas, rupturas en su corazón, pasado el tiempo, y comenzó a guardar una cantidad de cosas, una cantidad de rencores por ese papá ausente que nunca estuvo ahí, que nunca le dijo te amo, que nunca lo recibió del colegio, le dijo cómo te fue en el colegio, que no lo tiró para arriba. Por ahora se ríen porque tengo una historia. La verdad, comencé a crecer con un papá que cuando yo confrontaba a los hijos de los amigos de nosotros, es decir, mis padres tenían unos muy buenos amigos que también tenían 4 hijos, entre otras cosas, y éramos como primos. Y yo, cuando hablaba con ellos, para mí era brutal
escucharlos hablar de mis padres, de mi papá específicamente, porque ellos me decían, su papá es un papá perfecto, su papá es mi segundo papá, es el papá que todo el mundo quisiera tener, es el papá modelo. Y la verdad que a mí como que me ardía la sangre, porque yo no veía a ese papá en mi casa. Yo decía, venga, pues usted está hablando de lo mismo, estamos hablando del mismo papá. Y seguía ese rencor en mi corazón y seguía creciendo, ¿cierto? No conocí el sexo a través de mi padre o la información sexual, no conocí nada, o sea, no hubo comunicación con mi padre. Y entonces en ese proceso, en ir y venir, y ya llegar a un momento de crecer y de ser profesional, en el momento que conocí a mi esposa y que ella muy amablemente me pidió la mano, yo le dije que esperara, que no se afanara. Pero en ese momento, la verdad, yo comencé a reflexionar acerca de mi relación y yo decía, bueno, definitivamente comencé a entender y comencé a conocer a Dios y aunque yo ya me había apartado de Él y pues había estado en el mundo por ese quebrantamiento de mi corazón, por todas esas cosas que habían ahí, me habían hecho sumergir en una cantidad de cosas que más les estaré contando. Y entonces yo llegué a la conclusión que definitivamente el tema se trataba de relación, que la clave de todo, de lo que pasaba entre las personas era relación. Y bueno, comencé a hablar del concepto de relación. Pero cuando yo comencé a acercarme al versículo y al capítulo que hoy nos atañe de Gálatas 4, el Señor me dijo y me llevó un poquitico más allá y me dijo, el tema, a pesar de que sí es de relación, es de cómo me estoy relacionando y por qué me relaciono. Y entonces aquí llega la pregunta y el tema de la prédica de esta mañana, y es la pregunta que ustedes se hicieron, que por cuestiones de tiempo y si podemos ahorita más tarde yo quisiera escucharlos. La pregunta entonces es, ¿me relaciono correctamente con Dios? Y por consiguiente me relaciono correctamente con los demás, porque es evidente que mi relación con Dios se refleja en la relación con los demás, ¿cierto? Entonces, vamos a leer Gálatas. También compré mi Biblia nueva hoy para la prédica, pero el pastor muy amablemente me desinfló y me dijo que no era la versión correcta. Entonces, bueno, vamos a leer Gálatas 4 del 1 al 8. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo. A pesar de ser dueño de todo, al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestro corazón el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Y así ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. 8. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de lo que en realidad no son dioses. Ya hemos hablado, yo creo que suficiente acerca del tema de Gálatas, pero quiero contextualizarlo rápidamente para entrar en materia. El meollo de lo que estaba pasando aquí con Pablo, él estaba hablando que a los Gálatas, a la iglesia de Dios, ¿cierto? Era la iglesia que ya había conocido el mensaje de salvación, ese mensaje de la gracia de Dios, pero resulta que dentro de ellos habían personas que eran judaizantes, es decir, que traían esa información previa, esa información acerca de la ley, de que teníamos que hacer una cantidad de ritos para poder ser salvos. Y entonces comenzaron a decir, listo, perfecto, entonces cojamos la ley y también la gracia y sigamos adelante. Entonces Pablo llega y los confronta y comienza y les habla de todo lo que hemos hablado en todos estos capítulos. Y ese es más o menos el contexto de lo que estamos hablando, de Gálatas. Entonces, pero nos podemos ir un poquitico más atrás y hemos hablado todo este tiempo de ley. Y seguramente muchos de ustedes saben a qué hace referencia el tema de la ley, pero también muchos de ustedes no saben de forma concisa a qué se está refiriendo Pablo aquí, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de ley, si vamos a Wikipedia,
Ley es un conjunto de normas que regulan las relaciones de las personas. Entonces, yo me imagino a Dios hablando y diciendo, bueno, yo como aquí está el pueblo de Israel, ya creé al ser humano, entonces yo necesito comenzar a relacionarme con él, pero necesito regular esa relación. Entonces voy a regular mi relación con él, pero adicional necesito que ellos regulen su relación. Y entonces aparece la ley. Y en este contexto estamos hablando de que el pueblo de Israel tenía 3 diferentes leyes en las cuales ellos estaban regidos. Las leyes ceremoniales, que son las que hemos leído todos en el Pentateuco, por ahí en los 5 primeros libros de la Biblia, que dice que el Señor nos dice, bueno, cuando usted peca, entonces tiene que coger un cabrito y tiene que llevarlo a la iglesia, y allá está el que dirige, y entonces lo mata y hace una expiación por sus pecados. Estas eran las leyes ceremoniales y había una cantidad de leyes ceremoniales. La segunda ley en la cual estaba, digamos, sujetos el pueblo de Israel eran las leyes judiciales. Y también lo leemos en la Biblia, esas leyes judiciales regulaban, digamos, la relación constante diaria, no ya espiritual, que eran las ceremoniales, sino la constante de las personas en sí. Y decía, por ejemplo, si usted sin culpa mata la vaca de su compañero, entonces usted tiene que ir y pagar el doble por ella, y así sucesivamente. Pero había otra ley que era la ley moral, y cuando hablamos de ley moral vamos a Romanos 2, 14, 15, y ahí en Romanos 2, 14, 15, para que ustedes si quieren lo anoten, yo quiero decirlo parafraseando si me permiten, lo que habla es que el Señor, Él dice, pero hablando a los gentiles, Él dice, pero ¿cómo los gentiles también están y cumplen la ley a pesar de que ellos no están bajo la ley? Eso quiere decir que de forma natural la ley está en sus corazones. Entonces eso quiere decir que el Señor puso la ley en nuestros corazones de forma natural, y por consiguiente, cuando nosotros estamos pequeñitos y nos levantamos y vemos una vela y la vamos a tocar, decimos, no la toco porque me voy a quemar y eso me duele, ¿cierto? Ya entendemos qué es lo malo y qué no es lo malo. Cuando somos egoístas y queremos solamente para nosotros sabemos que por allá hay un vestigio de saber que estamos haciendo las cosas que no es. Entonces eso quiere decir que a pesar de que veamos la ley como muy lejana, quiero contarles que todavía estamos en un mundo de leyes. Y la ley moral de Dios todavía está hoy más que nunca vigente para nosotros. Pues tanto que el Señor dice, es que yo no vine a abrogar la ley, yo vine fue a cumplirla, porque es que es imposible, ¿cierto? Entre otras cosas. Entonces Él dice que no vino a abolirla. Entonces, ¿por qué me relaciono con Dios? ¿Mi relación es correcta? Y aquí entra el propósito que yo tengo con este mensaje. La idea es que nosotros hoy seamos conscientes de cómo nos estamos relacionando con Dios. Porque nosotros creemos que la mayoría de veces que lo estamos haciendo bien, aún así, ¿cómo nos relacionamos con las demás personas? Por consiguiente. Y entonces, normalmente nosotros como seres humanos, obviamente somos seres relacionales, y nos relacionamos de 3 formas diferentes. Usted puede coger todo tipo de relación que usted tenga en su vida y pueda llevarlos hasta estos 3 tipos de relación. Y esos 3 tipos de relación detrás de sí tiene un sentimiento. Y vamos a comenzar entonces con el primero. Me relaciono desde el miedo cuando vivo bajo el poder de la ley. Y volvemos entonces a Gálatas 3, que nos dice aquí Pablo, así también nosotros cuando éramos menores estábamos esclavizados por los principios de este mundo. En otras versiones dice los rudimentos de este mundo. Y cuando Pablo habla aquí de rudimentos, está hablando de la palabra griega stoichea, que significa lo primero de algo, lo más básico de algo, los rudimentos de algo. Entonces, en el contexto de Pablo, cuando nosotros vamos y entendemos un poco el contexto de Pablo, había un principio básico que todavía hoy está vigente, que era muy comúnmente aceptado tanto por judíos como por gentiles, y era el principio de causa y efecto. Entonces, causa y efecto significa que obtenemos lo que merecemos. Entonces, causa y efecto, obtenemos lo que merecemos igual a la ley. A los rudimentos, entonces la ley,
cuando habla aquí Pablo, habla de los rudimentos básicos de este mundo. Entonces nos está diciendo, estamos esclavizados por la ley. Les pido perdón si me paso 5 minutos más. No, todavía no tengo el manejo bien del tiempo. Entonces, por para que mi pastor no se me ponga bravo. Entonces, escúcheme bien. Es muy interesante porque aquí estamos hablando de que cada vez que nosotros estamos acostumbrados siempre a relacionarnos del desmiedo y es decir, porque cada vez que vamos a la ley nos encontramos contra algo que es perfecto. El estándar perfecto siempre es la ley. Y si lo vemos en la realidad, nosotros vamos y entonces aquí no puede voltear a mano izquierda y uno dice, pero no importa porque es que voy de afán, metámonos un poquitico. Ahí me encuentro y ahí mi corazón dice, no, pero ¿por qué lo hice, cierto? Y entonces siempre que vamos contra la ley, nos estamos chocando contra un espejo que nos está mostrando qué es lo que estamos haciendo mal y por consiguiente si lo estamos haciendo bien o no. Entonces siempre que nos acercamos a Dios a través de la influencia y el poder de la ley en nuestras vidas, nos estamos acercando a Dios bajo el miedo. Y entonces yo me acuerdo y ahí me llegaba a mi mente, y yo decía, sí, yo a veces cuando quería, por ejemplo, iba a tener el examen, yo decía, hoy no voy a pecar, porque como uno peca deliberadamente, ¿sí o no? Entonces yo decía, no, hoy no voy a hacer esto porque es que mañana el Señor no me va a bendecir, ¿sí o no? O no me pasaba sino a mí, pero yo sé que seguramente es probable que a alguien más le haya pasado. Entonces, la ley siempre nos está acusando en la mente de lo que estamos haciendo mal. Y entonces es brutal porque aquí Pablo llega y dice, cuando nos compara con unos niños y dice, ustedes son esclavos de la ley. Y entonces esto nos lleva al segundo punto. Ya nos estamos relacionando, el primero nos estamos relacionando desde el miedo, bajo la influencia de la ley en nuestras vidas, ¿cierto? Y el segundo punto es cuando mi segunda forma de relacionarme con Dios y con las personas, me relaciono desde la ambición. Cuando vivo bajo la ley del pecado, siempre me estoy relacionando desde la ambición. Y entonces volvemos a Gálatas 8, que dice, antes cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Aquí habla Pablo que hay unos que en realidad no son dioses. Y uno se pone a pensar, bueno, en el contexto de Pablo, seguramente Pablo estaba hablando de los dioses del Partenón griego, porque estamos hablando que en ese tiempo él fue a Grecia, ¿cierto? Y él dice que fue a hablar con los griegos y ya les habló del Dios que no conocido y todo este tema. Expertos dicen que también están hablando de los demonios. Pero cuando yo comencé a pensar acerca de esto, yo dije, bueno, cuando yo fui a la relación con mi padre, yo dije, yo siempre, cada vez que me relacionaba con mi papá, o era desde el miedo, ya hablamos, ¿sí o no? O pues él era mi proveedor, ¿cierto? Y entonces eso no pasaba nada. En Primera de Crónicas 16:26, si quieren lo anotan para que lo tengan ahí, dice que todo lo que nosotros idolatramos se convierte en nuestro Dios. Y le voy a contar una cosa. Yo me volví un experto en crear dioses en mi vida. Yo me acuerdo que yo salía el fin de semana, me enfiestaba. Y cuando estaba por allá borracho, yo llamaba a mi casa a ponerle problema a mi papá. Y entonces en ese momento yo le estaba colocando en el altar del rencor que tenía mi papá una velita, ¿cierto? Y seguía caminando y después alguien me decía en una fiesta o un amigo me decía, es que mi papá es lo mejor. Y entonces esta es mi familia, mire, mi papá es una maravilla, es mi mejor amigo. Y yo ese rencor que entraba en mi corazón. Y seguía. Pero adicional por esa ruptura que había en mi corazón, comencé a ser exitoso y yo decía, es que tengo que ser exitoso porque es que no puedo quedar mal frente a mi papá, un empresario, un trabajador, una persona que crea y construye. Pues cosas, ¿cierto? No edificación. Pero estaba ahí en mi corazón esa ambición total y constante de buscar el éxito porque no podía quedar atrás, porque no me podían ver mal. Pero adicional comencé con una cantidad de falencias y comencé a caer en manos de una mujer y de otra, perdona mi amor, te voy a contar. En manos de las mujeres que estaban por ahí, ¿cierto? Porque había una necesidad en mi corazón de buscar más y de buscar más. Y cuando yo comencé a pensar en esto, yo dije, claro, encontré las llaves. Nosotros como seres humanos de forma constante estamos buscando dioses.
Dios es en el poder, Dios es en el trabajo, Dios es en mi conocimiento. Nos volvemos tan perfeccionistas que nuestra relación se comienza a volver un problema, porque si la gente llega tarde, entonces le ponemos problemas. Yo me acuerdo que varios de aquí me conocen cuando yo trabajaba en Tigo y era una persona totalmente diferente, inflexible, con un carácter irritable. El mejor ejemplo de mi papá. Esa persona que tenía tanto rencor y que yo le tenía tanto tanto rabia. Yo era el más parecido según mis hermanos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros entendemos esto y vemos que nos relacionamos desde la ambición, Pablo nos está diciendo que él descubrió otra ley. Y entonces vamos a leer Romanos 14:15. Este es el 4, que yo soy muy juiciosito y por acá lo tengo. Y dice, Pablo nos dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues hago lo que quiero, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Y sigue diciendo, así que descubrí esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley. Es la ley de mi mente y me tiene cautivo. Entonces resulta que cuando nos relacionamos desde la ambición, hay otra ley que está oprimiendo nuestras vidas y esa es la ley de la ambición. Cada vez que nos relacionamos desde la carne, siempre estamos llegando a Dios, Señor. Es que aún así, yo creo que muchas veces me pasó que el 90% de mis oraciones, si no es que era el 100%, era pidiéndole al Señor, Señor, yo quiero esto, mire, Señor, tú sabes, Señor, pero nunca había una relación con Él. Entonces, me pregunto y resumimos acá estos dos primeros puntos. Tenemos dos formas de relacionarnos. Realmente tenemos tres formas. Hay dos incorrectas y hay otra correcta. Y ese es lo interesante de este mensaje. Realmente estas dos no son lo interesante. Pero sí, la idea es que podamos ser conscientes de cada vez que vayamos al Señor o vayamos a una relación con mi hijo, con mi esposo, con mi hermano, ¿yo cómo me estoy relacionando? ¿Será que cada vez que me relaciono con esa persona o con mi Dios, estoy ambicionando algo de Él o tengo miedo y por eso me relaciono con Él? Y que son dos formas incorrectas de hacerlo, porque ya vimos que Pablo lo está diciendo en Gálatas 4 de que me esclaviza. Eso es como si fuera un niño y todavía estoy esclavo bajo la ley, ¿cierto? Pero la buena noticia es que tenemos una nueva forma de relacionarnos. Desde la libertad del evangelio del amor. Y entonces entramos al tercer punto. Y la tercera forma de relacionarnos. Me relaciono desde el amor. Y cuando me relaciono desde el amor, es que es brutal porque Gálatas 3, no es mi capítulo, pero en Gálatas 3 dice Pablo y tiene esa capacidad de decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y yo diría, y le voy a decir una cosa, yo me puse a pensar, este man es un perfecto, este man es santo, ¿cierto? Para decir esto, yo digo, no. Pero resulta que cuando vamos a Gálatas mismo, el Señor nos está diciendo que como ya somos hijos, Él envía el Espíritu a nuestro corazón que nos impulsa a decir Abba Padre. Y seguramente Pablo, ese Abba Padre era diciendo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y entonces, ¿cuál es la parte interesante aquí? Que seguramente no es porque nosotros queramos que hacemos este tipo de cosas, porque el Señor dice que Él nos buscó primero, que Él nos llamó con amor eterno y que por tanto prolongó sus misericordias a través en nuestras vidas. Entonces aquí lo interesante es que si nosotros nos disponemos, el Señor pone su espíritu en nuestros corazones y nos impulsa a decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces vamos a Gálatas 4:6, pues ya me adelanté, ¿cierto? En Gálatas 4:6, que es el versículo, digamos que la lectura básica dice, ustedes ya son hijos de Dios. Dios ha enviado a nuestro corazón el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Entonces, es muy interesante porque yo quiero contarles que mi padre ya se murió. 24 de diciembre, y lo más tenaz es 24 de diciembre, ¿cierto? Yo digo, wow. Pero ¿sabes qué es lo más duro de que haya muerto un 24 de diciembre?
que es como si no hubiera sentido yo nada. A mí eso me pareció muy triste. Porque yo decía, bueno, y entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Cierto? ¿Cuál fue el tipo de relación que yo tuve con mi padre? ¿Qué fue lo que él me enseñó? Y entonces me di cuenta que mi relación con mi padre solo se basó en el miedo y en la ambición. Y entonces yo dije, uy, Señor, yo nunca he aprendido otra forma de relacionarme con nadie. Por eso he pasado todo este tiempo destruyendo personas, porque era inflexible, era perfeccionista, era todo lo que mi papá fue conmigo, eso fui yo lo reflejé. Fui un fiel reflejo de él, fui perfecto para ese trabajo. Entonces, Dios me dice, no te preocupes, es que el mensaje, y aún así lo que está hablando aquí Pablo en Gálatas y en toda la carta de Gálatas, es un mensaje de buenas nuevas de salvación. Ya no necesitas hacer nada. Ya tú no tienes que exigirte, ya no es por lo que tú hagas, porque es que nunca va a pasar. Porque es que la ley es tan perfecta que cada vez que te confrontas contra ella, pues pierdes. Ya no es lo que tú hagas, y no tienes tampoco que venir conmigo a pedirme prosperidad, porque realmente eso no es lo que yo quiero. Yo quiero es tu corazón. Y entonces ya comencé a relacionarme, comencé a aprender, y yo les voy a ser sincero, todavía hoy seguramente me relaciono, y seguramente hasta que muramos, porque el Señor dice que seguiremos teniendo aflicciones. Y lo más tenaz de esto es que nosotros en el diario vivir estamos viajando por esos tres tipos de relaciones. Y entonces nos vamos y encontramos con alguien, nuestro jefe allá en la alcaldía, y entonces tengo miedo y yo le lamo las botas para que no me eche. Básicamente, ¿cierto? Qué pena. Pero y entonces los que no son casados se encuentran con la niña y dicen, venga, yo le gasto una gaseosa o la llevo a comer algo porque es que me gusta, me la quiero casar con ella, ¿cierto? Y entonces es esa ambición. Pero también, yo no estoy diciendo que no nos relacionamos desde el amor, claro que sí. Pero el tema complicado aquí es que lo único que hemos aprendido desde la religiosidad que hemos tenido en nuestra vida y desde el principio es que hemos aprendido a relacionarnos desde el miedo y del amor. Pero entonces Pablo, para culminar, nos dice una cosa brutal. Él dice que no nos ha dado un espíritu de temor. Y entonces aquí estamos hablando, cuando decimos, listo, me relaciono desde el miedo, desde la ambición y desde el amor. Pablo dice, el Señor nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder. Y eso me dice que ese poder revierte esa influencia del miedo en mi corazón y lo vuelve poder. Pero me dice que me da un poder de dominio propio, que el espíritu es un espíritu de dominio propio. Y entonces yo dije, wow, cuando yo leí esto, porque realmente eso fue una cosa brutal, yo decía, Señor, dominio propio, entonces mi carne, entonces ahí estoy dominando la otra ley que me oprime. Y entonces me dice, sino un espíritu de amor. Y eso me pareció a mí brutal porque con el Señor todo es único, es magnífico. Muchachos, hermanos, amigos, les digo muchachos porque son mi familia, ¿cierto? Entonces no hay problema. Lo más interesante de todo esto es que puede ser que nosotros no sepamos relacionarnos correctamente con Dios, pero el Señor nos está dando un mensaje esta mañana y nos lo dice a través de su palabra, que nos relacionemos con Él a través de su Espíritu. Él dice que manda su Espíritu en nuestros corazones y Él dice que hace un pacto con nosotros y une su Espíritu al nuestro. Es una cosa maravillosa. Y eso es el mensaje central de esta mañana. A pesar de que tengamos errores y a pesar de que nosotros pensemos que relacionarnos con Dios tiene que ser por miedo, porque tenemos miedo de que no hagamos o que cada vez que relacionamos con Él estemos buscando prosperidad o deseos o algo más y más y más, el Señor está diciendo, no se preocupe, que yo te amo como tú eres, no te exijo nada. Y morí en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces es brutal porque entonces estábamos esclavizados del poder de la carne, esclavizados de la ley, pero Él vino y murió en la cruz del Calvario y pagó el precio de esa esclavitud con sangre, pero no con eso contento, nos adoptó. Y después de adoptarnos nos hizo sus hijos. Y al final nos sella dándonos una herencia eterna que nos permite estar con Él por la eternidad. Entonces, el reto de esta semana, siempre terminamos con un reto.
Y el reto de esta semana es que cuando estén en sus reuniones, en los grupos de discipulado, de descubrimiento, se pregunten ustedes y si tienen la intención y el deseo de entre los amigos que están ahí sincerar y decirme, la verdad es que yo hasta el momento me he relacionado con Dios desde el miedo. Pero si lo ha hecho desde el amor también dígalo, claro, porque es importante. Porque necesitamos ser más conscientes de cómo estamos relacionándonos con Dios. Y por favor, póngase en los pies, vamos a orar para terminar. Vamos a darle gracias a Dios por este mensaje maravilloso de la gracia, por este mensaje de salvación. Porque a pesar de que nosotros no fuésemos justos, fuimos justificados por Él. Señor, te agradecemos por esta mañana tan maravillosa. Te damos gracias, Señor, porque hoy hemos podido entender un poco más cómo es nuestro comportamiento y cómo nos relacionamos contigo. Señor, perdónanos cada vez que vayamos a ti con el miedo en nuestro corazón. Señor, perdónanos cada vez vamos a ti siempre buscando porque creemos que tú eres el Dios apaga incendios. Señor, gracias porque hoy podemos comprender que hay una forma diferente. Hoy podemos comprender que debemos relacionarnos contigo a través de tu Espíritu. Pero también entendemos, Señor, que relacionarnos a través de tu Espíritu no es una experiencia sobrenatural en un momento por allá alejado de nuestras vidas, sino que es una experiencia diaria a través de escudriñar tu palabra, a través de leer, a través de orar y a través de estar en reunión como esta mañana. Señor, te agradecemos porque a pesar de nuestra imperfección, tú estás ahí ayudándonos, bendiciéndonos, amándonos. Señor, gracias porque a pesar de la falencia que tuvimos de padres, esos padres que a pesar de que fueron presentes, fueron ausentes o en muchos casos no lo son, tú vienes a nosotros y nos muestras ese Padre eterno, misericordioso, que está con los brazos abiertos, dispuestos a que lleguemos y traigamos toda nuestra ansiedad sobre Él. Señor, te amamos, te bendecimos porque eres un Dios sobrenatural, porque eres un Dios majestuoso, pero eres un Dios cercano. Eres nuestro Padre que está aquí cerca y con el cual podemos tener acceso directo a ti. Señor, te amamos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Reunión Colombia. Amigos que se aman, aman a Dios y su misión.